Cruzando el umbral de lo desconocido. Esto es Portal X. Cruzando el umbral de lo desconocido. Esto es Portal. Bueno, buenos días, buenas noches o buenas lunas. Aquí nuevamente, otra vez aquí, el primer capítulo del año. Feliz año nuevo a todos. Después de casi 2 meses de ausencia, pero ya estamos aquí. No voy a dar tantas explicaciones para no aburrirlos. Vamos a ir directamente ahora sí que a lo que te truje chencha, como dicen. Imaginen esto. Son 3 personas que viven común y corrientes, que tienen un trabajo pues muy sui generis, muy diferente a lo que un trabajo ordinario podría ser. Son 3 personas que trabajan en un faro. Un faro que pues está como en medio del mar, en una isla. Es como una especie de, pues me atrevería a decirlo, de un mini Big Brother. Estar viviendo, pues honestamente no sé cuánto tiempo, pero pues supongo que es alrededor de, pudiera ser hasta semanas conviviendo. Cuando tu única vista pues es el mar, las olas del mar, y si acaso uno que otro barco que pasa por ahí cerca. Sin contar pues los barcos de suministros que llegan con ellos, obviamente. Estoy hablando concretamente de las Islas Flannan. Estas Islas Flannan que están ubicadas por los lados de Escocia y Reino Unido, que son partícipes de una de las historias más fascinantes, acontecimientos más fascinantes, más enigmáticos, desapariciones de la historia, me atrevería a decir. Tres trabajadores que laboraban en este faro. Ellos eran James, Thomas y Donald. James era el primero al mando. Thomas era como el segundo a la orden, y tenemos a Donald, que era un marino. Antes de entrar en detalles sobre lo que les sucedió a ellos, me gustaría que ustedes se pusieran en los pies de ellos y pues se imaginaran en este faro en la noche, escuchando solamente cómo las aguas chocan la isla. ¿Qué sensación tendrían ustedes? ¿Les daría miedo? ¿O les daría una especie de paz de estar alejados de lo que es toda el estrés de la vida común, del tráfico? Y mirar por alguna ventana, supongo, de alguno de este faro, y ver esa, entre comillas, calma de la naturaleza, que pues a la vez es sui generis, puede ser calmada o puede ser una literal
impredecible. Imaginen ese escenario. ¿Les gustaría vivir? ¿Les gustaría estar en uno de estos faros? Yo siempre, no sé, desde que tengo uso de razón, siempre este tipo de lugares me ha llamado la atención. Sí me gustaría a mí conocer uno de estos, un faro. Aunque sea, no sé, entrar como turista y ver cómo funcionaban estos faros antiguos, porque los faros de hoy en día creo que ya son más modernos. De hecho, tengo entendido que ya no necesitan estar ahí personas todo el día constantemente para que funcionen. Ya es muy diferente a esos tiempos de antes. De verdad sería muy interesante, muy relajante poder pasar una noche en uno de estos faros. Qué enigmático. Yo les invito a que tomen, a que usen su imaginación y se vean en uno de estos faros una noche. ¿Qué cosas no se podrán ver ahí? Que a lo mejor por los mismos trabajadores, por el hecho de que les llamen locos, no, a lo mejor jamás contarán. Ahora, después de esta pequeña introducción y pues punto personal mío de lo que sería estar en uno de estos faros, vamos a pasar a la historia de estos tres trabajadores del faro. Si ustedes pues nunca han escuchado de las Islas Flannan, un pequeño contexto les hago. Como les comenté, estas islas están ubicadas por Escocia y el Reino Unido. Y estas islas fueron llamadas así por un creo que era una especie de sacerdote que iba a estas islas y él iba a hacer sus encuentros espirituales, como se comenta, ¿no? Él iba ahí, meditaba, reflexionaba. De hecho, era mejor conocido como San Flannan. Y en una de estas islas él pues no sé si construyó improvisadamente una especie de capilla donde él, reitero, hacía todos estos, pues esta meditación que hacía él para encontrarse pues con Dios, con él mismo, basado en sus creencias. De ahí fue donde tomó este nombre de las Islas Flannan, que pues más adelante nunca imaginaron que iba a ocurrir esta historia, que más que historia pues es algo real, ¿no? Algo real que sucedió ahí con estos tres trabajadores. Era aproximadamente entre el 15 y el 26 de diciembre cuando un barco, como rutinariamente, pues se acercaba a las islas para llevarles las provisiones a estos tres trabajadores. Perdón, porque traigo un poquito de sed, voy a tomar un poco de agua. Continúo. Este barco llegó exactamente o aproximadamente el 26 de diciembre. El barco era llamado Hesperos.
ese era el nombre del barco, que llegaba pues como para él, como cualquiera llegada a dejar sus provisiones habituales para los trabajadores. Pero pues ellos nunca imaginaron lo que iba a suceder. Lo primero que les extrañó a Joseph Monroe, que era pues el guardia de turno en esa ocasión del barco, fue que no estaba esta como especie de bandera o manta que tenían que dejar estos faroleros como un aviso de que estaban esperando las provisiones. Desde ahí ya pintaba algo no estaba bien. Algo no andaba como ellos lo tenían acostumbrado. Al momento de llegar, pues esperaron. Me imagino que se comunicaron con ellos pues por medio de, supongo que eran radios. O no sé qué otro tipo realmente de comunicación haya directa entre los barcos de provisiones y los faroleros que están de turno en este tipo de trabajos. Pero supongo que es algo más directo. El punto es que pasó un tiempo considerable y aquí ya en este momento, en este punto ya era más difícil la cosa, ya estaba más sospechoso. ¿Por qué no contestaban? ¿Por qué no estaba esta señal de los faroleros? Ya las cosas se ponían muy tensas. Fue entonces cuando estas personas del barco pues decidieron llegar directamente, bajar y ir directamente a la isla y ver qué es lo que estaba pasando. Cuenta la historia que cuando estos del barco ya se dieron a tarea de entrar directamente a lo que es el faro, pues no encontraron a nadie. Entraron a lo que es el faro, pues, o ese pequeño faro, no sé si tenía, obviamente tenía unos cuartos donde ellos dormían. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ya no estaba nadie, no había nadie. No estaba, cuentan que no estaba estos, donde una especie de perchero donde se ponen estos trajes que son para la lluvia. No sé, en diferentes partes pues les dicen de diferente nombre, ¿no? Pero son estos típicos trajes amarillos, ¿no? Que impermeables para la lluvia. No había dos. Eran 3 faroleros, como les comenté. Cuando los de las provisiones llegaron al barco, no había dos. No había 2 de estos trajes amarillos impermeables. Pero sí estaba uno. Ya de aquí de aquí ya empieza a surgir las teorías y a que cada quien saca sus conclusiones. ¿Por qué 2 de estos faroleros sí salieron con sus trajes impermeables? ¿Y por qué había uno nada más? Digo, obviamente uno
Obviamente uno no se lo puso, ¿verdad? Eso no está en discusión. Aquí lo que se plantea es ver qué fue lo que pasó. Otro dato, o lo más lógico, sería que estos faroleros pues salieron a ejercer algún tipo de mantenimiento. Y pues el que obviamente uno quedó adentro, ¿no? El que no se puso el traje, pero hasta ahí vamos bien. Pero entonces, ¿qué pasó para que el tercer farolero tuviera que salir sin su traje? ¿Qué pudo ser tan urgente para que este farolero pues saliera desesperadamente sin siquiera ponerse su traje impermeable? Quizás estos dos faroleros salieron a alguna especie de mantenimiento porque había mal clima, que es otra de las cosas que ahorita más adelante les voy a comentar. Esto del mal clima ha sido muy debatido. Ha sido muy debatido porque según los informes del tiempo en el tiempo que pasó esto y los informes que les habían dado a los faroleros, era que no había mal tiempo, no había pronóstico de mal tiempo, lo que es, como les comenté, entre el 15 y 26 de diciembre, que fue cuando pasó esto. Y esos son datos reales, no es algo que esté debatible, es un dato real. No había pronóstico de mal tiempo. Habría que investigar, no sé. Tal vez, como cualquier clima, se pueden equivocar el pronóstico. Pero el pronóstico oficial era ese: buen clima, no había mal tiempo. Entonces, ¿qué pasó con estos faroleros? Se dice que quizás salieron, insisto, algo de mantenimiento, pero más allá del farol, tal vez lo que es ya más a la orilla de la isla, y alguna ola, pues alguna de estas olas imprevistas que llegan, los jaló y perdieron, pues desgraciadamente perdieron su existencia al momento que esta ola los jaló. Pero estos tres faroleros eran expertos, ya tenían mucha experiencia. Por eso también esa teoría no, pues mucha gente investigadora en este caso más documentada no lo acaba de convencer. Y en el hipotético caso que estas olas, o que esta ola tan fuerte haya llevadose a estos dos faroleros, ¿por qué el tercer farolero no salió? Bueno, sí salió, pero no se puso su traje impermeable. Bueno, puede ser que, si lo vemos tal vez con algo de lógica, quizás si realmente estaba viendo una tormenta, cuando él se percató que sus dos compañeros ya no regresaban,
pues él salió a ver qué estaba sucediendo. Quizás ya el mal clima había cesado. Y por eso no hubo necesidad de ponerse el impermeable. Puede ser una respuesta. Ahora, pues no todo es tan sencillo como eso. Esto tiene varias vertientes. La otra vertiente es que en el supuesto caso que los 3 faroleros hayan sido arrastrados por una ola, pues lamentablemente nunca se encontraron sus cuerpos. Se buscó por toda esta área y pues tristemente no se encontraron sus cuerpos. Hasta donde yo tengo entendido, nunca se encontraron. ¿Qué pasó con los cuerpos de los 3 faroleros? Según lo que yo tengo entendido, si sus cuerpos hubieran quedado en el mar, obviamente, según los expertos, que pues obviamente saben de todo esto, de cómo se mueven las olas, de cómo se maneja estas corrientes, dicen que los cuerpos tendrían que haber pues llegado a tierra. Con las mismas olas tendrían que haber llegado a tierra. Esto nunca sucedió. Literal, es como si se los haya tragado la tierra o el agua. ¿Qué pasó en las Islas Flannan ese día? Voy a usar un poco la inteligencia artificial para ver qué me dice, para ver un poco de más detalles. Como les comento, yo este podcast lo hago hasta cierto punto improvisado de lo que yo ya más o menos sabía de esta historia. Voy a ver si hay algo interesante y les comento. Historia de las Islas Flannan. Islas Flannan. Vamos a ver si algún detalle se me pasó, algún detalle importante para comentarlo con ustedes. Pues básicamente es lo mismo que yo ya les comenté. Cuando llegaron los del barco a llevar las provisiones, pues no había bandera en el mástil. El mástil es esto que les comenté, que está casi en la orilla de la isla. No se lanzaron las bengalas de bienvenida habituales que tendrían que haberlas lanzado los faroleros. Nadie bajó a recibirlos, igual como les comenté. Joseph More bajó un bote y subió al faro. Lo que encontró fue desconcertante. La puerta de entrada al complejo y la puerta del faro estaban cerradas. Dentro, la cocina estaba limpia. El fuego de la chimenea llevaba días apagado. Esto quiere decir que ya llevaban días que no estaban ahí. No quiere decir que exactamente ese día fue cuando desaparecieron.
Dice que el superintendente Robert Muirhead llegó poco después para investigar. Encontró el cuaderno de bitácora. Lo que decía el diario, la realidad y la leyenda. Lo que dice la leyenda. Se ha popularizado la idea de que el diario contenía entradas extrañas donde Marshall decía que Ducat estaba muy tranquilo, y que el ruido MacArthur estaba llorando de miedo, terminando con la frase: Dios está sobre todo. Esto en realidad fue una invención poética posterior a Wilfrid Wilson Gibson en 1912. Ahora, la realidad oficial. Las entradas eran técnicas y secas, sin embargo, describían daños por tormentas severas los días anteriores del 15 de diciembre, aunque las estaciones cercanas informaron que el clima había estado relativamente tranquilo esos días. Es lo que les comenté hace rato, que según los pronósticos, estos iban a ser días tranquilos, lo que era en esta zona de las Islas Flannan. La teoría oficial. La conclusión de Muirhead fue que el 15 de diciembre, durante una tormenta repentina, Ducat y Marshall bajaron al embarcadero oeste para asegurar el equipo que estaba siendo golpeado por las olas. MacArthur, al ver desde el faro que sus compañeros estaban en peligro por una serie de olas gigantes, salió corriendo a ayudarlos, pues en su prisa olvidó el impermeable y dejó las puertas cerradas. Una ola monstruosa barrió el acantilado y se llevó a los 3 faroleros al mar instantáneamente. Pues esta es la teoría más creíble, ¿no? Más lógica hasta cierto punto. ¿Por qué perdura el misterio entonces? Y aquí pues básicamente va a decir lo mismo que ya les comenté, si no mal me equivoco. ¿Por qué perdura el misterio? A pesar de la explicación lógica, el caso sigue fascinando porque los cuerpos nunca aparecieron. Porque 3 hombres experimentados cometerían el error de salir juntos. ¿Por qué 3 hombres experimentados cometerían el error de salir juntos en una tormenta, dejando la luz desatendida? La discrepancia entre el clima reportado en el diario y el clima real de la zona alimenta teorías sobre fenómenos locales extraños o nieblas sobrenaturales. Esta mezcla de hechos náuticos duros y atmósfera espeluznante es lo que hace que la historia de las Islas Flannan sea ideal para el misterio. Pues, en resumen, prácticamente todo esto ya lo comentamos. 3 hombres experimentados. 3 faroleros con amplia experiencia. ¿Por qué saldrían así? Pues aquí ya entramos a la etapa de la conspiración. Estas islas tienen aparte una leyenda. Antes de estos acontecimientos ya habían sido bautizadas como
momento. A ver. Supuestamente hace mucho tiempo también había una leyenda en estas islas que era que existían una especie de espíritus que pues que vivían en estas islas y que no les gustaba que hubiera personas ahí, y que de alguna forma estos espíritus pues según la leyenda fueron los que desaparecieron a los 3 faroleros. Pinta, la verdad es que pues todo encaja, aunque uno no quisiera, toda esta historia encaja te presta para el misterio. Vamos a buscar lo que les comento. Para los antiguos celtas, las islas Flannan no pertenecían al mundo de los vivos. Eran consideradas un limbo o una entrada al más allá. Se creía que las islas eran la morada de espíritus antiguos, duendes y las almas de los ahogados. Los pastores locales llevaban ovejas a pastar allí en verano, pero jamás pasaban la noche. Tenían la certeza absoluta de que si el sol se ponía y seguían en la isla, los espíritus te atraparían. Como les comenté, pues ya estas islas sí son muy misteriosas, muy enigmáticas. Imaginen esto, ustedes son uno de estos faroleros y de repente, no sé, 2, 1, 3 de la mañana empiezan a escuchar un ruido extraño, un zumbido extraño, algo que no viene del mar, sino que viene del cielo. Luces extrañas que empiezan a aparecer arriba del faro. De repente baja una luz y por esta luz bajan seres que nunca los habían visto. Seres extraterrestres, seres divinos. ¿Qué harían ustedes? ¿Saldrían
saldrían corriendo. O quizás todo esto se conjugó el mal tiempo y un encuentro cercano del tercer tipo, por no decir del cuarto tipo. Seres curiosos de otra galaxia, de otra dimensión, que quieren entender por qué hay una luz en medio de una isla, en medio de un pedazo tan pequeño de tierra, y por qué hay tres seres vivos ahí, aislados de los demás humanos. Quizás para ellos es digno de una investigación, de un análisis, y es necesario llevárselos, raptarlos, para ver por qué están aislados. No quiero imaginar qué clase de miedo habrían sentido estos faroleros en esta hipotética posibilidad de ver que estos seres no humanos pues los vayan a raptar para subirlos a esta nave, a este aparato que para ellos nunca lo habían visto. Nada que ver con un avión, nada que ver con un barco. Una nave nunca antes vista. Toman a 2 de ellos que estaban ya afuera haciendo su mantenimiento. Y uno de estos seres se da cuenta que hay otro adentro. Uno que esperaba dentro del faro. O que quizás dormía plácidamente. Quizás nunca se enteró. En ese momento, quizás cuando despertó, ya no estaba en esta isla. Estaba en un lugar muy lejano. No solo en otra nave, no solo en una nave, sino quizás en otra galaxia, en algún punto del universo. Lo que daría él por estar en ese faro, que antes de eso parecía tan lejano de la civilización. Y nunca pensaron que iban a estar no a kilómetros, sino a años luz. A años luz de la gente de su familia. Y con esta pequeña historia improvisada termina este podcast. Pues no hay nada más que agregar, más que pues darles gracias y comenten ahí pues en la caja de comentarios qué piensan de esta historia, de esta historia real, de la desaparición de estos 3 faroleros de las Islas Flannan. Denle like, por favor. Compartan.
Y pues nuevamente desearles feliz año. Que tengan feliz año. Y pues espero ya seguir subiendo videos más, un poquito más seguido. Si no, igual tarde o temprano voy a seguir subiendo videos. Esta historia en lo personal pues ya te le traía ganas a lo de las Islas Planas. Me encantan estas historias. Y pues sin más que decir, más que muchas gracias. Recuerden, esto fue Portal X.